El hogar de los Maguire se erguía como un símbolo de todo lo que una familia debería ser. Amorosa, unida y seguro. Era una gran casa tradicional de 2 pisos en los suburbios, enclavada entre filas de setos en flor y una cerca blanca que había estado de pie durante décadas. El césped siempre estaba cortado, las luces del porche siempre encendidas y el interior resonaba con ese tipo de risas que te hacían creer que nada podría salir mal en un lugar como este. Hobart Maguire, de 45 años, era el mayor de 4 hermanos y el pilar inquebrantable de la familia. Había trabajado su camino desde la nada. Nacido de un trabajador de fábrica y una maestra, aprendió disciplina y responsabilidad desde una edad temprana. A principios de sus 30, había establecido una exitosa empresa de logística con sus hermanos a su lado. Juntos construyeron no solo un negocio, sino un legado. Hobart se casó con Fiona cuando tenía 26 años. Ella era una enfermera de buen corazón con una personalidad magnética y una brújula moral inquebrantable. Tuvieron un hijo, Sierra. Ella era su única hija, una chica hermosa, inteligente, de habla suave que acababa de cumplir 19 años. Ella había sido el centro de su mundo, criada con amor, disciplina y confianza. Hobart era protector con ella, pero nunca controlador. Fiona se aseguró de que Sierra conociera su valor, sus límites y la importancia de la dignidad. Era su orgullo. Viviendo bajo un mismo techo estaban Hobart, Fiona, su hija Sierra, y los 3 hermanos menores de Hobart, Luke, 39, Phil, 37, y Cameron, 35, junto con sus respectivas esposas e hijos. Era una gran familia, a veces caótica, pero siempre cálida. Los brunches de los domingos estaban llenos de ruido y alegría. Juegos de cartas hasta tarde en la sala, noches de barbacoa en el patio trasero, cumpleaños que parecían mini festivales. Ellos lo tenía todo. La casa misma se había convertido en una fortaleza de recuerdos. La cocina todavía tenía una grieta en la baldosa desde la vez que Sierra dejó caer un tazón mientras ayudaba a su madre a hornear su pastel de 10º cumpleaños. La barandilla de las escaleras estaba tallada con las iniciales de todos los primos que una vez la usaron como su pequeña pared de graffiti. Incluso el viejo piano en la esquina, ligeramente desafinado, era sagrado. Había sido el regalo de boda de Fiona de parte de Hobart. A pesar de su cercanía, cada miembro de la familia respetaba el espacio de los demás. El hogar de los Maguire era lo suficientemente grande para tener privacidad, pero las puertas nunca se cerraban por mucho tiempo. Había una apertura natural que corría por su casa, tanto emocional como físicamente. Sierra, en particular, era el diamante de la familia. Sus tíos la adoraban. Luke a menudo la llamaba Estrellita, un apodo de cuando era una niña pequeña que siempre se escapaba por la noche para observar las estrellas. Phil la ayudaba con sus tareas de la universidad siempre que se atascaba. Y Cameron se encargaba de traerle sus rollos de canela favoritos todos los viernes por la noche. Para cualquiera desde fuera, eran la familia perfecta. Incluso dentro de su vecindario, los Maguire eran conocidos como aquellos que lo habían descubierto. La gente admiraba su unidad, sus fuertes figuras masculinas y el feroz amor que Fiona irradiaba como madre y esposa. Pero la perfección, más a menudo que no, es solo una máscara. Detrás de las risas, bajo la superficie de la estabilidad, una tormenta estaba silenciosamente gestando. Todo comenzó a cambiar lentamente, en susurros en lugar de estruendos. Fue a principios de la primavera cuando la familia recibió una invitación a una boda de destino de un primo que vivía en un estado vecino. Era un gran evento, esperado para durar al menos una semana. Casi todos estaban emocionada. Fiona ya estaba planeando los atuendos y empacando maletas, mientras que Hobart coordinaba la logística con precisión militar. Sin embargo, Sierra tenía sus exámenes finales ese mismo día. Como alumna dedicada, no tenía intención de perderlos. Insistió en que se quedaría en casa y se prepararía en paz. Fiona dudó, pero Hobart la tranquilizó. No es una niña ya, había dicho Hobart, su mano descansando suavemente sobre el hombro de Fiona. Es fuerte, enfocada. Además, solo estamos a una llamada de distancia. Coincidentemente, Luke, Phil y Cameron también decidieron quedarse. Sus horarios en la compañía estaban llenos, y se ofrecieron para encargarse de las cosas, mientras Hobart estaba fuera. No generó ninguna alarma. Los Maguire confiaban el uno en el otro sin cuestionarse. Luke incluso le prometió a Hobart que revisaría a Sierra de vez en cuando. La trataré como a mi propia hija, había sonreído Luke. Nada de qué preocuparse. Y Hobart le creyó. ¿Por qué? No lo haría. Antes de irse, Fiona cocinó suficientes comidas para durar días, y llenó el refrigerador con todos los favoritos de Sierra. Pasta, pescado al vapor, arroz con limón, rebanadas de tarta de manzana. Besó a su hija en la frente, la abrazó y dijo, estaremos de vuelta antes de que te des cuenta. Mantén las puertas cerradas, no salgas hasta tarde y llámame antes de dormir cada noche.
Sierra sonrió, abrazó fuerte a su mamá y asintió. Hobart le entregó algo de dinero para emergencias. Le hizo prometer que se concentraría y salió por la puerta con una maleta en una mano y orgullo en el corazón. Mientras el auto se alejaba, Sierra estaba de pie en el porche saludando. Luke miraba desde la ventana de arriba, su rostro indescriptible. Ese fue el último día que la familia Maguire se sintió normal. Durante los siguientes días, nada en la superficie parecía estar mal. Sierra estaba sola, estudiando durante horas, saliendo ocasionalmente a caminar. Luke y sus hermanos regresaban tarde del trabajo, o eso parecía. Había inclinaciones de cabeza corteses, comidas ocasionales compartidas en la mesa del comedor, e intercambios de buenos días y buenas noches. Pero algo no dicho estaba cambiando. Una pequeña fractura había comenzado a formarse dentro de los cimientos de la familia. No fue ruidoso, no fue obvio, fue silencioso, como un susurro en la oscuridad. Algo estaba observando, algo estaba esperando, y pronto los consumiría a todos. La casa durante esos días se sentía más vacía de lo habitual, no en el sentido literal, sino que algo no dicho flotaba en el aire. Con el resto de la familia asistiendo a la boda, los ecos de las risas fueron reemplazados por el silencio. La cocina, antes bulliciosa, ya no tenía el caos matutino. El televisor de la sala reproducía en silencio por horas. El olor de la comida de Fiona estaba ausente. Solo el sonido ocasional de los pasos de Sierra o el murmullo distante de las habitaciones de arriba llenaban el vacío. Sierra pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o en la terraza, sumergida en libros de texto y apuntes. Sus exámenes lo significaban todo para ella. Siempre había sido una triunfadora, y los sueños de Hobart para su educación estaban profundamente arraigados en el orgullo y el legado. Pero incluso las rutinas más fuertes pueden tambalearse cuando la rutina se rompe. En el segundo día, ocurrió un incidente, pequeño, repentino e inocente en la superficie, pero suficiente para inclinar el eje de la confianza. Sierra acababa de regresar de su examen. Estaba exhausta. Se dio una ducha caliente, se puso una camiseta suelta y dejó la puerta del baño ligeramente abierta para que saliera el vapor. Sin que ella lo supiera, Luke, que regresaba temprano del trabajo ese día, entró en su piso buscando su cargador, que había dejado en el cuarto de huéspedes. Habitación. Abrió distraídamente la puerta entrecerrada del baño, esperando que estuviera vacío, y luego se quedó congelado. Sierra, de pie allí solo con una toalla, se giró abruptamente, con los ojos muy abiertos. Por un momento, ambos se quedaron atónitos. Su piel aún brillaba por la ducha, con el pelo mojado y desordenado, y sujetó la toalla con más fuerza alrededor de sí misma. «¡Tío Luke!», gritó sorprendida. Luke murmuró un casi inaudible «¡Yo! Lo siento mucho». Se puso pálido y salió corriendo de la habitación de inmediato. Sierra cerró la puerta rápidamente, cerrándola con llave esta vez. Su corazón latía con fuerza. Había sido un accidente genuino. Al menos eso esperaba. Pero algo sobre la expresión de Luke antes de irse la inquietaba. La manera en que sus ojos se demoraron un segundo de más. Esa noche lo dejó pasar. Se dijo a sí misma que no debía pensar demasiado en ello. Tal vez realmente fue un error. Pero a la mañana siguiente durante el desayuno, lo sorprendió mirándola. No de manera obvia, pero sus ojos subían de su taza de café. Se posaban en ella y luego se apartaban rápidamente cada vez que ella lo miraba de vuelta. Sucedió de nuevo más tarde cuando fue a la cocina a buscar bocadillos. Sintió su presencia más que verla, observándola desde el pasillo, justo fuera de su campo de visión. Se sintió incómoda. Pasaron los días. Sus exámenes continuaron. Y aunque Luke nunca repitió el error de entrar de nuevo, algo en su comportamiento había cambiado. Su tono era más suave, demasiado cortés, y a menudo le preguntaba si necesitaba ayuda o quería algo. El día que terminó el examen final de Sierra, volvió a casa al final de la tarde, triunfante. El último examen había salido mejor de lo esperado. Lanzó su bolsa en el sofá y se dejó respirar. Luke, que había llegado temprano ese día, escuchó la puerta y salió de la cocina. «¿Terminaste?», preguntó, sosteniendo un vaso a medio llenar de vino. «Sí», sonrió Sierra, sin darse cuenta de la tensión que poco a poco se abría camino en el espacio entre ellos. Luke la miraba con una expresión diferente. No como la de un tío, no como la de un tutor, sino algo completamente diferente. Levantó su vaso. «Deberíamos celebrar». Sierra se rió incómodamente. «¿Celebrar? No creo que se me permita beber». «Tienes 19 años», dijo Luke, acercándose y entregándole el vaso. «Eres una adulta. Un trago no va a hacer daño». Ella dudó. Se sentía extraño. Pero Luke siempre tenía una manera de hacer que todo sonara casual, inofensivo, normal. «Uno», dijo ella. «Eso es todo». Pero uno se convirtió en dos en tres. Se movieron de la cocina a la sala de estar. La conversación se volvió más ligera. Se rieron de profesores torpes, historias de infancia, incluso de lo estricta que fue Hobart durante su niñez. El alcohol soltó sus lenguas
Y luego, la conversación se tornó más oscura, más personal. Luke mencionó el día en que entró por accidente. Sierra dio una sonrisa nerviosa, diciendo, «Olvidemos que eso sucedió». Luke se inclinó un poco, bajando la voz. «No puedo. Todavía veo esa imagen. Está grabada en mi mente». Sierra lo miró, atónita. «Tío, no me llames así ahora», susurró. Su respiración se volvió superficial. Debería haberse levantado, debería haberse ido, pero el vino la hacía más lenta, su mente más confusa, y en algún lugar torcido y enterrado en la confusión de emociones, no se retiraba completamente. Eso le asustaba más que cualquier otra cosa. Yo sabía que me mirabas raro desde ese día», murmuró ella. «Intenté detenerme», dijo él, «pero no pude. ¿Qué quieres?» Luke se inclinó más cerca, sus labios casi tocando su oreja. «Quiero verte así otra vez». Sierra parpadeó. Sus manos temblaron. Su corazón latía con fuerza. Luego, como para probar la realidad, lentamente se levantó. Agarró el dobladillo de su camiseta y la levantó solo una pulgada. No mucho, solo lo suficiente. El aliento de Luke se entrecortó y luego se rompió el límite. Lo que sucedió esa noche no fue amor. No fue romance. Ni siquiera fue seducción. Fue algo enfermizo, torcido, impulsado por la vulnerabilidad, la curiosidad y la depredación. Durmieron juntos. No fue apasionado ni hermoso. Fue desesperado, incorrecto y silencioso. A la mañana siguiente, Sierra se despertó primero. Desnuda bajo una manta, su cuerpo dolía no por placer, sino por confusión y culpa. Se dio vuelta para ver a Luke todavía dormido a su lado, y de repente sintió náuseas. Se levantó, se vistió rápidamente y salió de la habitación. Durante horas, se sentó en su baño temblando. No de frío, sino por el peso de lo que había pasado. Pero entonces Luke llamó a la puerta. Entró hablando suavemente, sin culpar, sin agresividad. Él la hizo sentir menos culpable por eso. Dijo que ambos estaban solos, que tal vez se necesitaban el uno al otro, que era su secreto. Y de alguna manera, ella estuvo de acuerdo. Lo que había comenzado como un error de una sola vez, se convirtió en una conexión retorcida. La próxima vez que se encontraron, fue más coordinado. Luke llegaba a casa temprano, fingía estar trabajando en el estudio, y cuando la casa estaba en silencio, desaparecían el uno en el otro. Una semana después, no solo Luke lo sabía. Un día Phil llegó a casa temprano y los encontró en el acto. La confrontación fue explosiva. «¿Qué demonios es esto?», gritó Phil, su voz temblando de rabia. Luke se congeló. Sierra se cubrió, su rostro ardiendo de vergüenza. Phil se quedó en silencio, procesando lo que acababa de ver. Sierra lloró. Luke intentó explicar, y entonces Cameron entró, al escuchar el alboroto. Él también fue testigo de las consecuencias, y la habitación ya destruida se resquebrajó aún más. «Vamos a decírselo a Hobart», dijo finalmente Phil. «No, por favor», suplicó Sierra. «Por favor, no. Haré lo que sea. Por favor, no destruyas esta familia». Esas palabras, «haré lo que sea», quedaron en la habitación como un arma cargada. Cameron miró a Phil, y algo cambió. No era perdón, era tentación. Y en cuestión de horas, Phil y Cameron pasaron a ser parte del secreto. La vergüenza se convirtió en perversión. Los tres hermanos, que antes eran protectores, se convirtieron en depredadores. Y Sierra, antes el orgullo de la familia, se convirtió en su secreto compartido. No era amor, no era deseo, era maldad. Al final de ese séptimo día, todo lo que una vez hizo del hogar de los Maguire, un refugio, había desaparecido. Profanado en silencio, escondido tras puertas cerradas, envuelto en culpa y vergüenza. Pero la cámara nunca miente, y pronto, ese pecado oculto se convertiría en la llama que quemaría todo su mundo hasta las cenizas. Los días que siguieron estaban impregnados de silencio, silencio espeso y asfixiante, del tipo que se envuelve alrededor de tus huesos y te hace hiperconsciente de cada tic del reloj, cada crujido en el suelo, cada aliento que no es el tuyo. Sierra dejó de dormir en su propia habitación, no porque no tuviera una, sino porque ya no sentía que merecía el espacio para llamarlo suyo. La inocencia que una vez coloreó su mundo se había apagado hasta convertirse en algo casi irreconocible. Las paredes que alguna vez sostuvieron sus calendarios de exámenes, sus fotos con amigos, incluso su tablero de sueños con objetivos universitarios pegados, todo comenzó a sentirse como accesorios de la vida de otra persona. Y sus tíos, ellos tampoco eran los mismos. Luke, el iniciador, ahora caminaba por los pasillos como un hombre poseído, enrojecido con una confianza retorcida, su mirada a menudo altanera, orgullosa. Comenzó a tratar el asunto como un triunfo profundamente personal, susurrando cumplidos lascivos al oído de Sierra cuando no había nadie más cerca, agarrándola de la cintura al pasar detrás de ella en la cocina, o simplemente mirando demasiado tiempo al otro lado de la mesa. Phil
se volvió más metódico, calculando que se sentaría junto a ella durante las comidas familiares, colocando su mano debajo de la mesa en su rodilla, inmóvil, pero reclamando territorio mientras charlaba con los demás. Se lo justificaba a sí mismo. Le decía a Sierra que era una necesidad que todos compartían y que ella mantenía a la familia unida. Cameron, curiosamente, era el más silencioso. No hablaba mucho, no iniciaba. Pero cuando era su turno de llamarla a su habitación, Sierra iba, de mala gana, con miedo, con vergüenza, pero ella iba. Dejó de resistir. Era más fácil que la vergüenza de la confrontación, más fácil que escuchar las razones distorsionadas que inventaban. Dijiste que somos una familia, le dijo Phil una vez cuando lloró en silencio después de que terminó. Las familias se protegen entre sí. Eso es todo lo que estamos haciendo ahora, protegiendo este secreto. Al principio, Sierra trató de racionalizar. Quizás esto era una fase. Quizás pararían. Quizás todo desaparecería un día como una pesadilla de la que podría despertar. Pero la pesadilla empeoró. Se volvió más oscura. Luego vino la noche que lo selló todo. Luke apareció en su puerta con una memoria USB en la mano y una sonrisa culpable en el rostro. «Tengo una sorpresa», dijo. Sierra se acurrucó en la cama. Apenas lo reconoció. «No quiero más sorpresas, Luke». Entró de todas formas, se sentó al pie de su cama y conectó el USB en su portátil sin preguntar. «Lo grabé», susurró. Sierra miró hacia arriba. «¿Grabaste qué?» «Nuestro tiempo. Esa noche. La que estuvimos todos. Quería recordarlo. ¿No lo quieres tú?» La piel de Sierra se enfrió. «Bórralo», dijo. «Ahora». Pero Luke no lo hizo. En lugar de eso, abrió la carpeta. La pantalla cobró vida con un video granuloso. Sombras, sábanas, voces, gemidos, cuerpos, la voz de Phil, la espalda de Cameron, la risa de Luke. Sierra se lanzó hacia adelante y cerró la laptop de golpe. «Bórralo», gritó. Luke, sorprendido, dio un paso atrás. «Cálmate. Es solo para nosotros. Nadie más lo verá». «Lo grabaste sin decírmelo», escupió. Las lágrimas afloraban en sus ojos. Luke se encogió de hombros. «No es como si estuviéramos haciendo algo sagrado». Esa noche, Sierra lloró más fuerte que nunca. La vergüenza había ido más allá de su piel, más allá de su cuerpo. Ahora vivía en sus huesos. El romance se había transformado en algo monstruoso. Ya no había afecto, ni ilusiones de unión, solo degradación y control. Trató de evitarlos después de eso. Se encerró en su habitación, rechazó las comidas, se mantuvo en silencio cuando llamaban su nombre, pero nunca la amenazaron directamente. Nunca forzaron su entrada. En cambio, le hicieron sentir culpabilidad. «Estás actuando como si fuéramos extraños ahora», dijo Cameron. «Dijiste que estábamos todos juntos en esto», murmuró Phil durante el desayuno. Incluso Luke, quien una vez pareció invencible con su actitud arrogante, comenzó a suavizarse en su manipulación. «Entiendo. Estás avergonzada. ¿Pero crees que nosotros no? Todos estamos sufriendo, solo que tú sufres más fuerte». Pero Sierra no era la única que se estaba resquebrajando. Phil empezó a volverse paranoico. Revisaba el USB varias veces al día, e incluso hacía copias de seguridad y las guardaba en su teléfono. «Por si acaso pasa algo», le dijo a Luke. Cameron comenzó a beber más. Un vaso en la cena, otro a medianoche, luego otro hasta el amanecer. La culpa lo estaba carcomiendo, pero no lo suficiente como para hacerle confesar. Solo lo suficiente como para hacerlo caer en espiral en silencio. Y Luke seguía viendo la grabación casi todas las noches. Se acostaba en el sofá de la sala después del trabajo, con los auriculares puestos, la pantalla de la computadora portátil atenuada, el cuerpo inmóvil, los ojos fijos en esa grabación como si fuera lo único que todavía lo conectaba con Sierra. Hasta que una noche, Luke se desmayó. Se había quedado dormido borracho. El video seguía reproduciéndose en silencio en su teléfono, en un bucle. El volumen estaba apagado. La pantalla estaba agrietada pero visible. El último cuadro congelado en el rostro de Sierra, medio oculto debajo de una almohada. Cuerpo arqueado, manos agarrando el borde del colchón. Sombras de sus tíos a su alrededor. Esa fue la noche en que Howard regresó. Había llegado a casa temprano. La boda había terminado un día antes de lo programado. Fiona y el resto de la familia volvían a la mañana siguiente, pero Howard tenía asuntos urgentes que atender y decidió viajar durante la noche. Entró a la casa, silenciosamente, esperando que todos estuvieran dormidos. Las luces estaban tenues, el pasillo silencioso. 2013. Entró en la sala y vio a Luke desmayado en el sofá, roncando levemente, con una botella de vidrio volcada a su lado. Howard se acercó, molesto por el desorden, y fue a apagar la pantalla del teléfono de Luke. Pero algo lo hizo detenerse.
Movimiento. Un movimiento tenue, silencioso en la pantalla. La curiosidad se convirtió en confusión. La confusión se convirtió en horror. Entrecerró los ojos. Miró de nuevo. Luego recogió el teléfono. Y allí estaba, su hija, Sierra, desnuda en una cama, rodeada por sus hermanos. Su propia carne y sangre siendo profanada por los mismos hombres en quienes había confiado su vida. Por unos segundos, Hobart no podía respirar. Su corazón se detuvo. Sus manos temblaban. El teléfono se deslizó de su mano y cayó sobre la alfombra. Se sentó, ojos abiertos, boca abierta. No lloró, aún no. Simplemente miró al suelo durante lo que pareció una eternidad. Cuando se levantó, algo en él ya había muerto. No despertó a Luke, no gritó, no se enfureció. Tomó el teléfono, transfirió el video silenciosamente a su propio dispositivo y luego secó las lágrimas que finalmente habían comenzado a caer. Caminó hasta la habitación de Sierra. Ella estaba dormida, tranquilamente, sin darse cuenta. Se paró en la puerta y la miró, de la manera en que un padre mira a su hijo por última vez, con amor y devastación. Algo se había roto, algo que nunca podría ser reparado. A la mañana siguiente, Hobart se despertó temprano, más temprano que nunca. Llamó a Sierra abajo. «Tengo una sorpresa para ti», dijo sonriendo. Ella se veía confundida, pero lo siguió. Luego llamó a sus hermanos. «Reunámonos en la casa de huéspedes hoy», dijo. «Los exámenes de Sierra han terminado. Quiero celebrar». Estuvieron de acuerdo. No tenían idea de que estaban entrando en el día del juicio, y Hobart estaba listo. Porque para entonces, el hombre que una vez conocieron como un hermano y padre amoroso, se había convertido en algo más frío, algo imparable. La casa de huéspedes estaba situada a 10 kilómetros de la residencia principal de los Maguire. Privada, rodeada de pinos y generalmente reservada para cumpleaños, aniversarios o escapadas ocasionales. Había sido testigo de celebraciones, noches de unión familiar y tardes llenas de risas. Pero en este día en particular, se convertiría en un cementerio. Hobart llegó temprano esa mañana con Sierra. No había pegado ojo. Tenía la mente entumecida, el rostro inexpresivo. Una furia fría hervía por dentro. Sierra, todavía medio dormida y un poco confundida por su entusiasmo, lo siguió. «¿Por qué estamos aquí tan temprano?», preguntó ella. Él sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Terminaste tus exámenes. Pensé que merecías una sorpresa, algo para celebrar. Solo nosotros y algunos cercanos». Ya había comprado un pastel de chocolate, su favorito, globos, incluso platos de papel. Era inquietantemente normal. Sierra se sentó en la mesa del comedor mientras Hobart preparaba té en la cocina. Aún no había sentido el peligro, el peso en el aire, la forma en que su mano temblaba al alcanzar la cuchara. Pensó que tal vez su papá estaba simplemente emocional, orgulloso de ella. Tal vez finalmente se dio cuenta de que ahora ella era una adulta. Ella no sabía que él había visto el video. No sabía lo que se avecinaba. A las 9:14 de la mañana en punto, Luke llegó primero. Luego Cameron. Luego Philippines. Cada uno de ellos entró sin saber, bromeando sobre el viaje, la fresca brisa de la mañana, y cómo Hobart estaba exagerando hoy con su celebración, hasta que Hobart los reunió a todos en la sala de estar. Conectó su teléfono al televisor, sin expresión en su rostro, y hizo clic en el primer archivo. La pantalla cobró vida. Apareció el rostro desnudo de Sierra, luego la voz de Phil, luego la mano de Cameron, luego la risa de Luke. Los tres tíos se congelaron. Sierra miró la pantalla, confundida por 2 segundos, y luego todo color desapareció de su rostro. Se levantó del sofá, horrorizada. «Papá, espera». «Ustedes», dijo Hobart, interrumpiéndola, su voz temblando de ira. «¿Le hicieron esto a ella, hermano?» «No es lo que parece», tartamudeó Luke. «No te atrevas a llamarme eso», espetó Hobart. «No tienes derecho a ser mi hermano». Phil dio un paso adelante, con pánico en su voz. «Estábamos borrachos. Esa primera vez, simplemente, me sucedió», Cameron añadió. «Ella nos suplicó que no dijéramos nada. Pensamos que solo fue un error de una vez». «¿Te suplicó?». Los ojos de Hobart se entrecerraron. «Entonces, ¿decidieron convertirla en su secreto? ¿Mantener esto por días, semanas y grabarlo?». Se volvió hacia Sierra. «¿Y tú, les permitiste hacerte esto?». Sierra cayó al suelo. Sus rodillas se doblaron y las lágrimas fluían sin parar. «No sabía cómo detenerlo, papá. No lo sabía. Pensé que te lo dirían. Pensé...». Su voz se quebró. «Pensé que era amor. Luego pensé que era un castigo. Luego, simplemente, dejé de pensar».
Sus sollozos resonaron en la habitación. Hobart no habló. Caminó hacia el pequeño armario de madera en la esquina y abrió el cajón inferior. De adentro, sacó una pistola plateada, una Beretta de 9 milímetros que había guardado para la defensa del hogar. Brillaba con la luz de la mañana, como un juicio final. «Por favor, Hobart», susurró Phil, retrocediendo. «Somos familia». «Son monstruos», respondió Hobart. No gritó, no chilló. Su voz era baja, controlada, casi triste. Luego, bang. Phil cayó instantáneamente. Bang. Cameron cayó, agarrándose el pecho, jadeando mientras la sangre empapaba su camisa. Luke corrió. Hobart lo siguió. por favor», gritó Luke, tropezando con la alfombra, con las manos en alto. «Iré a la policía. Confesaré. Yo... Te pudrirás en el infierno». Bang. La cabeza de Luke retrocedió y se desplomó en un charco de su propia sangre. Sierra gritó desde la esquina, cubriéndose los oídos, temblando incontrolablemente. Todo su mundo había explotado en 7 segundos. Hobart se volvió hacia ella. El padre, el protector, el verdugo. Ella alzó la mirada entre lágrimas, sus ojos suplicantes, rogando. «Por favor, por favor, no». «Eras mi hija», susurró él. «Soy tu hija», sollozó ella. «Cometí un error. No sabía cómo detenerlo. No lo pedí». «Vi ese video, Sierra», dijo, con la voz temblorosa. «No era solo una víctima. Tú participaste». «Yo estaba rota», gritó ella. «Me rompieron, papá. Todos los días». Siguió un silencio. Entonces la mano de Hobart, que sostenía el arma, comenzó a temblar. Sus labios temblaban. La miró como un hombre atrapado entre el amor y la traición. Desearía poder dejar de verlo», susurró. «Pero no puedo». Sierra se arrastró hacia adelante. «Por favor, déjame arreglar esto. No te conviertas en ellos». Las lágrimas inundaron el rostro de Hobart. Se dejó caer de rodillas. El arma colgaba a su lado. Entonces, de repente, como si estuviera abrumado por el peso de todo, él se levantó y lo alzó de nuevo. «¡No!», gritó Sierra. Bang. El disparo resonó más tiempo esta vez. Sierra se desplomó, con sangre extendiéndose debajo de ella, sus últimas lágrimas todavía brillando en sus mejillas. Luego, silencio. Solo permanecieron los sollozos de Hobart. Salió caminando, con las rodillas débiles, la mirada perdida. Miró al cielo, los árboles, los pájaros volando como si el mundo no acabara de terminar. Luego, lentamente, recogió su teléfono y marcó a Fiona. Cuando ella contestó, alegre, esperando escuchar sobre la celebración, la voz de Hobart se quebró. «Se fueron», susurró. «¿Qué?» «¿Quién?» «Todos», dijo él. «Yo vi el video. Tuve que... El teléfono se le resbaló de la mano a Fiona. Se desplomó en el suelo de la cocina, gritando. 1 hora después, llegó la policía. Hobart estaba en la puerta, esperando, con las manos manchadas de sangre, la pistola descargada en el suelo. No se resistió. No habló. Solo lloró. El juicio duró 4 meses. El abogado defensor de Hobart argumentó una locura temporal inducida por trauma, un colapso emocional por traición, y que las acciones de Hobart, aunque extremas, fueron el producto de presenciar abuso sexual incestuoso y la grabación de su hija por sus propios hermanos. La sala del tribunal vio el video. El jurado lloró. Fiona testificó, sollozando, llamando a Hobart un buen hombre que perdió el control. Los psicólogos intervinieron. Los medios se agolparon en el caso. La opinión pública estaba dividida. Algunos lo llamaron un héroe. Otros dijeron que debería pudrirse en prisión. El pasado de Sierra fue diseccionado. La gente debatía si fue manipulada o si fue voluntaria. Pero la verdad era que, sin importar qué, había muerto destrozada. En la sentencia, Hobart se levantó y habló. «No fui un padre ese día. Fui una tormenta. Le fallé. No porque apreté el gatillo, sino porque nunca la protegí antes de que fuera demasiado tarde». Fue sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional. Fiona vendió la casa. No podía soportar caminar por sus pasillos. Los muebles, la cocina, el dormitorio de Sierra, todos recordatorios de sueños convertidos en pesadillas. Se mudó a otra ciudad, comenzó a dar asesoramiento a padres en duelo y nunca se volvió a casar. La familia Maguire, antes conocida como un modelo de unidad, era ahora una advertencia susurrada en las sombras. No se colocaron lápidas, no se celebraron funerales. Solo una casa de huéspedes que permanecía en silencio. Sus paredes aún resonaban con el último desconsuelo del padre y con un nombre, Hobart Maguire, que perseguiría para siempre al sistema de justicia, no solo como un asesino, sino como un padre que se convirtió en su propio día del juicio.